Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. 2 veces lo vamos a cantar. Y puesto de pie. Empiezan las hermanas con fuerza. Los varones. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Todos juntos. Feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Tomen asiento. Salió pero espectacular. Voy a pedirle por favor a Mauri si nos puede dirigir al Señor con una oración. Padre amado que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más permites que tu iglesia, que tus hermanos se junten en este salón, Señor, para poder escuchar la palabra, para poder aprender más sobre el libro de Hechos. Te damos gracias, Señor, porque venimos aprendiendo mucho. Gracias a los mensajes que se vienen entregando, guiados por el Espíritu Santo, Señor, tú nos llenas los corazones, nos satisfaces y nos vas cultivando cada vez más, Señor, en nuestro aprendizaje. En esta noche queremos pedirte que recibas las alabanzas que Lucas ha elegido para ti. Bendícelo, Señor, como también te pedimos que bendigas a Luciano en el mensaje de esta noche, Señor, un mensaje donde vamos a aprender aún mucho más de grandes hombres que por seguirte han hecho un sacrificio muy grande, incluso han llegado hasta la muerte para defender el Evangelio. Bendice, Señor, a la iglesia, bendice a todos los hermanos hoy aquí representados, pero también bendice a los que aún no han podido llegar, Señor. Tú protégelos, guíalos. Señor, queremos agradecerte por todo. Queremos pedirte por esta reunión, que tú la bendigas desde un principio hasta el fin. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos otro coro más, pero lo voy a dejar para el final. Así que las pianistas y los... Quédense ahí igual, tranquilos. Yo calculo que han estudiado ustedes también el libro de los Hechos. Y porque hoy mando en el mensajito a casilderos, digo, estudien, lean, repasen, va a ser a dedocracia. Mi nena, así como la ven, empezó a, tipo Moyano, así a decir, no podés decir dedocracia porque eso no se hace y que pin y que pan. Así que por haberme respondido así va a ser la primera en contestar. Voy a buscar uno fácil, igual te voy a hacer. Bueno. Las preguntas van a ser respecto de todo lo que hemos visto
Y va a haber una pregunta del capítulo 7, de lo que vamos a ver. Pero esta es fácil porque todas la sabemos. ¿Cuántos fueron los diáconos que se eligieron en Hechos capítulo 6? 7. Muy bien, tenía opciones. 11, 12 o 7. 7, muy bien. Bueno, ahora vamos con la chica que está al lado que decía, a mí no me preguntes, tío, a mí no me preguntes. Le vamos a preguntar, ¿cuál fiesta estaban celebrando los 120 cuando descendió el Espíritu Santo? No preguntes, te doy opciones, es fácil, muy fácil. ¿Estaban celebrando la Pascua, el día de Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos? La B. ¿Cuál es? ¿La B? El día del Pentecostés. Muy bien, muy bien. Voy a buscar una lapicera para ir tachando porque sé que voy a repetir la pregunta. Bueno, ahora hemos preparado un regalito a cada uno, así que quédense tranquilos. Esta voy a poner sol. Bueno, ahora, ¿quién quiere contestar? Díganme, yo. Son fáciles. Hay una que es difícil. Una que es difícil que es complicada. Pero bueno, por eso aprovechen, así voy dando las fáciles. ¿Alguien quiere contestar? ¿No? Andrea. Me estabas mirando justo, por haberme puesto el mensajito anoche. Fácil, es muy fácil, Andrea. ¿A quién fue dirigida la carta o el escrito el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Sí? A. Pablo, a los griegos o a Teófilo. ¿Viste qué fácil que es cuando te dan una ayudita? Igual todas tienen ayuda, ¿eh? Bien. ¿Quién se anima? Fácil. Bueno. Marcos. ¿Leíste hoy, Marcos? Muy bien. ¿Quién fue considerado el primer mártir en la era cristiana? En Hechos 7 está lo que vamos a estudiar hoy. ¿Jacobo, Esteban o Juan? Muy bien, Marcos. ¿Viste que son fáciles? Anímense así, no los ando nombrando, porque me siento un dictador, sinceramente. Me gusta, pero me siento un dictador. ¿Nadie más? Ah, ya, mi amigo. Bueno, esta es fácil, Huguito. Esto es para completar la frase. No, pero es facilísimo. Facilísimo. Y el Señor añadía cada día. Acá pusieron a la iglesia, muchas veces nos dicen que la parte que dice a la iglesia no va, pero bueno. El Señor en Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia de 100 en 100 personas, los que habían de ser salvos, riquezas sin medida. ¿Viste qué fácil, lo viste? Bueno. A ver, ¿quién se anima? Uy, ya tengo 3, bien. En ese vamos a empezar con Mauricio, después con Henry y atrás. Bueno, vamos a empezar con Carlito. Te voy a poner la más difícil ahora. No. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Esta misma vos la dijiste, así que... Carlitos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Necesitas opciones o...? Muy bien, Carlitos. Lucas, ¿sí? Lucas sale como el médico amado. Bueno, vamos con Mauri. Quiero buscar una no tan fácil porque estoy viendo que todas son fáciles. Hay una frase muy conocida
¿sí? Muy conocida, que después se siguió la frase y se hizo por ahí, hasta un papa en su momento lo dijo. ¿Qué le dijeron los apóstoles al cojo cuando pidió limosna? ¿Sí? No tengo plata ni monedas, lo que tengo te doy. No tengo comida ni dinero, lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Qué bien que vienen estos muchachos. Henry. ¿Qué apóstol predicó con denuedo después de ser lleno del Espíritu Santo del Señor? Pedro, muy bien, Henry. ¿Vieron que son fáciles? ¿Quién se anima? ¿Roberto Paulet o Romina Marchesini? Dígame usted, uno de los dos. Bien. Me gusta. ¿Dónde sucedió el hecho en que Pedro y Juan, no tenía que nombrarlos, pero bueno, sanaron al paralítico? ¿Cómo se llamaba? Te digo, te doy las opciones. La Hermosa, muy bien. Pero estos muchachos han estudiado todos. Bueno, son demasiado fáciles las preguntas, estoy viendo, ¿no? Sí, me tendría que haber puesto un poquito más. Romina. Fácil, Romy. Porque me están señalando que te nombre, por eso. Nombra a la pareja que murió, facilísima. Nombra a la pareja que murió por mentirle al Espíritu Santo del Señor. Muy bien. ¿Vieron que cuando se empieza a escuchar los mensajes y se empieza a seguir el hilo, es más fácil? Es mucho más fácil. Bien. ¿Quién estuvo el sábado pasado? ¿Todos? Aparte de que yo no. ¿Todos? Ah, vos no. ¿Ustedes tampoco? Bueno, a ustedes entonces. Ya que no estuvieron, vamos. Es más, le dejo los dos, los cuatro, capaz que ellos dos saben también. Los diáconos, ¿sí? Para servir en las mesas, debían estar llenos de el Espíritu Santo, tener buen testimonio y tener misericordia o tener riquezas o tener sabiduría. ¿Cuál de los tres? Buen testimonio, buen testimonio y estar lleno del Espíritu Santo están. Pero, la C, muy bien. Sabiduría. Laura. Bien, ahora vamos con... ya me queda muy poquito. Bueno, fácil. Para usted, para acá, a la familia Alfieri. ¿Cuántas personas creyeron en el Evangelio en el primer mensaje que dio Pedro? Facilísimo. ¿300, 1000 o 3000? Bien. Bueno, a ver, ¿quién se anima a contestar la más difícil? Que se me perdió. Acá está. Me quedan todavía. ¿Quién se anima? No, Z, pobrecito. No, uno por coso, porque si no el premio va a ser doble. Luis. ¿Quiénes perseveraban unánimes en la oración y ruego? Hechos 1 estamos, ¿no? Con las mujeres, María la Madre de Jesús y sus hermanos, con los varones, María Magdalena y María la Madre de Jesús, con los varones apóstoles y Cleofas. Es capciosa, por eso dije que es difícil. ¿Quiénes perseveraban unánimes en la oración y ruego? Hechos 1:14 es. Con las mujeres, dice que perseveraban con las mujeres, María la Madre de Jesús, y con los hermanos. Después dice,
esa es otra pregunta que puede llegar a ser, ¿no? Con los varones, María Magdalena y María la Madre de Jesús. Y otra pregunta puede ser, otra respuesta, con los varones, los apóstoles y Cleofas. La primera, muy bien, muy bien. Se la doy a tu hermano, Luis. Hugo se metió y es la primera. Las mujeres perseveraban unánimes en la oración. Las mujeres, María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Bien. Ahora, otra pregunta. A ver, vamos a ver. Belén, me estabas mirando, Belén, y justo fuiste la... ¿En qué perseveraban? Ya Hechos 2 estamos, ¿sí? Ya nos pasamos ya, un capítulo. Primera, en la doctrina de los apóstoles. Segunda, en la comunión los unos con los otros. Tercera, en el partimiento de pan y en las oraciones, o todas son correctas. Muy bien. Un 10 se sacó. Bueno, a ver, Ivana, ¿no te pregunté, Ivy? Bueno, te pregunto. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Esteban? ¿Leyeron el de hoy o no? Vio que es largo, que es 60 más o menos tiene. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Esteban antes de morir? Señor, yo te doy las tres opciones, vos ves. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El primero, muy bien. Las otras las dijo el Señor. Pero bueno, tenía que meter un poquito para ver si no están atentos. Y me queda última pregunta. A ver, ¿quién se anima? Última pregunta. ¿Flor o Anto? Las dos juntitas, ¿sí? Es fácil esta. ¿Quiénes fueron los primeros dos apóstoles que predicaron? Que fueron llevados ante el concilio. Y hablaron ahí también. Primero, puede ser Pedro y Juan, Juan y Mateo, o Tomás y Mateo. Muy bien, muy bien. Se lo voy a dar a Anto porque la Flor no dijo nada. Bueno, el repaso ha sido muy bueno, satisfactorio para que vean que soy bueno con las preguntas, no soy tan duro. Hubo una nomás, pero que no me encontraba otra fácil y bueno, la última más fácil era esa. Vamos a cantar el coro 33, coro que venimos cantando mucho, pero me lo piden para que lo aprendan. De tal manera me amó. Ah, ¿no era ese? ¿El otro? El 5. Ah, el 5 era. A ver, vamos a ver. No era el 5. Sí. Ah, me habían pedido pero no, vamos a cantar el 33. De tal manera me amó. Ahí va Betty a salvarlos. ¿Yo le había puesto o no? Pero lo cambiaste después. Ah, ¿lo cambié después? Bueno. Vamos a cantar el coro 33. Ustedes van a tener que empezar a practicar todos los coros. De tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí, porque Él murió por mí. Puesto de pie, cantemos el coro 33, por favor.
precio de su grande amor, pero toda mi alma rienda. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Muchas gracias. Tomen asiento. Antes de dejarle lugar a Luciano, que tiene el mensaje en esta noche, vamos a tener una oración. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, nuevamente, Padre, entramos en tu presencia agradecidos de corazón porque nos has permitido nuevamente, Padre, estar hoy aquí presentes, abrir las puertas de este lugar, poder, Padre, repasar las Escrituras, cantar coros a la bendita persona de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Agradecerte, Padre, porque nos has cuidado en el trayecto hasta acá. Pedirte, Padre, si hay algún hermano, algún amigo que viene en camino, que tú lo protejas, que lo cuides, que lo bendigas, Padre, hasta llegar hasta acá. A nosotros, Padre, danos oídos atentos en esta noche, danos corazones dispuestos para poder escuchar tu palabra, para poder entenderla, danos sabiduría, danos inteligencia y sobre todo, Padre, para poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Que sabemos, Padre, que de esta manera llevamos gloria y honra a tu santo nombre. Dejamos esta reunión en tus manos, bendícela desde un principio hasta el fin. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, ¿cómo andan? Vamos a buscar en Hechos. Hoy nos toca, como decía, en el capítulo 7. Hechos 7. Hace poco perdí mis anteojos y no veo el reloj, así que cualquier cosa me hace enseña. Vamos a leer el capítulo 6. Yo tampoco estuve el sábado pasado, pero vamos a conectar, a hacer un repaso. No vamos a leer completo el 7, pero sí vamos a ir comentando un poco de la historia de este personaje. Capítulo 6, verso 1, dice: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Al parecer, los apóstoles se ocupaban de esto antes, y como crecía el número, era preferible que ellos se encargasen de predicar el Evangelio porque ellos tenían fuente de primera mano, porque estuvieron con el Señor. Entonces, para que la iglesia pueda seguir creciendo en orden, encargan a estos 7 diáconos, a estos 7 encargados de servir las mesas. Verso 7 dice: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8 del capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, y de Asia, disputando contra Esteban. Verso 10.
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído oír palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acá vemos, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Acá empieza el problema para Esteban. Cuando le trajeron a Esteban al concilio para acusarle, él, lejos de quedarse callado, encontró una ocasión muy buena para demostrarles la culpabilidad de ellos, para demostrarles lo que decía verdaderamente el Señor. Y del verso 1 de capítulo 7 al verso 8 encontramos cómo arrancó Esteban. Comenzó por Abraham, les recordó que Dios dio a Abraham promesas, que Abraham creyó y Abraham obedeció. Y ahora los judíos, que ellos estaban tan orgullosos de su descendencia de Abraham, no querían aceptar las promesas de Dios acerca del Señor Jesús, e intentaban matarlo, intentaban matar a su consejero. Y yo anoté acá: los que conocen la verdad y la rechazan son capaces de cometer cosas más graves que aquellas personas que nunca conocieron la verdad. Del verso 9 al verso 16 del capítulo 7, dice el verso 9: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. José, siguió por José, el bisnieto de Abraham. Sus 10 hermanos habían oído que él gobernaría sobre ellos y le tuvieron celos, le tuvieron envidia. Y Dios había escogido a José y al tenerle envidia estaban desobedeciendo, rechazando la voluntad de Dios. José fue vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata, pero vemos y conocemos la historia, la mayoría, que Dios le hizo gobernante de un gran país. El Señor, Jesús, fue vendido por 30 monedas de plata y Dios lo ensalzó sobre todo nombre. Después siguió por Moisés. Vamos al verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Verso 20, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Moisés, recién lo nombraron, altamente considerado por los judíos por haber recibido la ley por medio de él, esta ley que no obedecían. Moisés fue educado como el hijo de la hija del faraón, pero Dios había propuesto que él sea el libertador de Israel. Verso 37 del capítulo 7. Dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y esto se lo dijo Esteban al pueblo, a estas personas. Y tiempo antes, esto que dijo Moisés se cumplió con la venida del Señor Jesús. Pero, a pesar de todas estas palabras, estas personas se seguían resistiendo. Verso 44. Perdón, vamos al verso 53. Dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El hombre siempre ha rechazado a Dios y despreciado la bendición que el Señor le quiere dar. Ahora la pregunta es: nosotros, ¿en qué lugar estamos? ¿Le rechazamos al Señor? ¿O podemos tomar estas bendiciones creyendo en el Señor? Y si ya lo hicimos, ahora vamos a ver lo que nos compete. En el verso 51 les dice duros de cerviz. Esteban les dice que siempre han resistido al Espíritu Santo. Sus padres habían matado a los profetas que el Señor había enviado
y ahora también habían matado al Hijo de Dios, y ni siquiera habían guardado la ley por la cual reclamaban. Y es sumamente admirable la posición de Esteban, porque sabía él que podían matarlo, que no lo estaban escuchando, pero así todo, él pensaba que si uno solo se daba cuenta del error y pedía perdón por sus pecados, iba a estar hecho el trabajo, en cual estaba hecho ya, porque Esteban seguía defendiendo, denunciando el pecado, predicando la sana doctrina. Y ahora sí, verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no lo querían escuchar, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Bien. Dice, verso 3 del capítulo 6, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Podemos ver en primer lugar que Esteban era de buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y de sabiduría, y el verso 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. También estaba lleno de fe, lleno de gracia y de poder. Y ahí el verso 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Es decir, que Esteban era una persona como nosotros, común y corriente, tenía los pies sobre la tierra, no era nada, no era un ángel, no, era una persona común y corriente. Pero la diferencia, la vemos en el verso 55 del capítulo 7, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La diferencia era que Esteban tenía la mirada puesta en el cielo. Y solo un hijo de Dios, que tiene los pies sobre la tierra y la mirada puesta en el cielo, en el peor momento de su vida, puede perdonar a sus torturadores, a sus asesinos, y fíjense esta palabra, imitar al Señor. Eso hizo Esteban. Dice el 59, y mientras apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después dice, no le tomes en cuenta este pecado. Él los perdonó. Solo un hijo de Dios que tiene los pies sobre la tierra y la mirada puesta en el cielo, en el peor momento de su vida, porque se estaba muriendo, lo estaban matando, puede sentir paz y dormir. Dice, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió en paz. Y él tenía paz, él tenía confianza, él tenía tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabía que en ese momento se estaba yendo con el Señor. Y es notable la manera en la que termina su estadía en la tierra, porque el verso 55 nos dice que estaba lleno del Espíritu y puestos los ojos en el cielo, tenía la mirada puesta en el cielo, vio la gloria de Dios. Es como que dijo, bueno, terminó mi estadía acá en la tierra, me voy a dormir a mi casa celestial, con su Padre. Y ojalá que nuestro andar diario se caracterice por tener los pies sobre la tierra y la mirada puesta en el cielo. El saber que somos hijos de Dios, que necesitamos de Él, pero con la mirada puesta en el cielo, que es donde tenemos que poner la mirada. Un dato, que ya lo dijo mi papá, Esteban fue el primer mártir que murió por el Señor. Luego de él vienen muchos más, pero él fue el primero. Y otra cosa que podemos rescatar es que hoy hay en muchas partes del mundo asesinan a cristianos por proclamar el nombre del Señor, por profesar su fe, por decir que son cristianos, por no negar el nombre del Señor. Se tienen que congregar. Esto que está acá está totalmente prohibido en otros países, los matan. Entonces se congregan a escondidas. Y nosotros, yo que tengo la posibilidad de reunirme, de profesar mi fe, de anunciar las buenas nuevas, verdaderamente lo hago. Eso es
una pregunta para pensar. Y otra pregunta que anoté. Nosotros, cada uno, piénselo de manera personal, ¿estaríamos dispuestos a morir por el Señor? Quizá la respuesta sea sí, quizá depende del momento, la circunstancia, quizá la respuesta sea no. Pero si la respuesta es sí, primeramente deberíamos estar dispuestos a vivir para Él. Porque no puedo pensar en morir si estoy viviendo. Primeramente debo enfocarme en vivir para Él cada día. Y vamos a Filipenses 1:21. Dejemos marcado Hechos. Filipenses 1:21. Texto conocido. Ya el próximo capítulo se nos va a empezar a hablar de este personaje. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Por ahí se puede ver la segunda parte que dice el morir es ganancia. Me voy con el Señor. Porque vemos esta parte y nos asombra cuando matan a Esteban, que se va con el Señor, que dice, durmió, no les tomes en cuenta este pecado. Pero hay que prestar mucha atención en la primera parte del versículo, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo, en primer lugar, significa proclamar el Evangelio de Cristo. Pablo, el que escribió este libro, predicaba en las sinagogas, predicaba en los ríos, en las orillas de los ríos, cuando estaba preso, en todo momento predicaba el apóstol Pablo. Y predicaba a Jesucristo y a este crucificado, predicaba la sana doctrina, predicaba del Señor, que vino a morir por nosotros. Y a nosotros nos corresponde anunciar las buenas nuevas de verdad, pero no solo con palabras, sino con nuestra vida y con nuestras acciones. Entonces, en primer lugar, vivir en Cristo. Vivir es Cristo significa proclamar el Evangelio de Cristo, no de Luciano, no de lo que yo pienso, sino de lo que dice la palabra. Vivir es Cristo significa que imitemos el ejemplo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice 1 Corintios 11:1. Y esto también lo escribió el apóstol Pablo. Y este segundo punto, vivir es Cristo, significa que imitemos el ejemplo de Cristo. Quiere decir que siempre antes de tomar una decisión podemos preguntarnos qué haría el Señor en mi lugar. Verdaderamente, ¿qué haría el Señor? Y esto de qué haría el Señor nos lleva al tercer punto. Vivir es Cristo significa que busquemos el conocimiento de Cristo. Porque yo no puedo decir qué haría el Señor en mi lugar si no conozco lo que haría, que está acá en la palabra. Entonces, significa que busquemos el conocimiento de Cristo. Ahí en Filipenses 3:10, una hojita más adelante, dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, a fin de conocerle, conocer al Señor. Entonces vivir es Cristo, que mi vivir sea Cristo también significa que busquemos el conocimiento del Señor, que está en su palabra, en ningún lado más. El que sigue, ahí está. Vivir es Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. 3:7 de Filipenses dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, tener en cuenta esto, que primero va el Señor y todo lo que ocupe el primer lugar del Señor tiene que ser sacado. Primero el Señor, primero buscad el reino de Dios y su justicia, lo que dice en su palabra, y el resto de las cosas que queremos en nuestro andar diario van a ser añadidas.
Vivir es Cristo significa que nuestro enfoque, nuestra meta y nuestro mayor deseo es Cristo, es estar con Él. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 1. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que todo lo que hacemos y todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria del Señor, mientras corremos esta carrera que tenemos por delante, hasta que el Señor nos venga a buscar. Y en ese momento, mientras corremos esta carrera, tenemos que despojarnos de todo pecado, de todas las cosas, de todas las cargas que nos impiden seguir al Señor. Y podemos ver que esto lo aplicó muy bien Esteban, ¿no? Para él el vivir era completamente el Señor, y su meta era glorificar al Señor. Entonces la pregunta es, ¿para mí el vivir es Cristo verdaderamente? La meta de Esteban era glorificar al Señor. Y Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que si quiero glorificar verdaderamente al Señor en mi vida, todo lo que yo haga, en donde esté, en donde sea, debe ser como para el Señor. Segunda Pedro, ahí cerquita de Hebreos, 3:18. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, Segunda Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. Decía el verso 7 de Hechos, y crecía la iglesia porque glorificaban al Señor, porque en el capítulo 5 vemos que denunciaron el pecado de Ananías y Zafira, y vemos que con pecado la iglesia no crece, es decir, que sacaron el pecado y la iglesia crecía. Nuestro objetivo también debe ser glorificar al Señor, como lo hizo Esteban, en nuestra vida, en nuestro andar diario. De esta manera se demuestra que para mí el vivir es Cristo. Esteban no le tenía miedo a la muerte, porque él sabía dónde se iba. Él cumplió su propósito, que era anunciar las buenas nuevas, era denunciar el pecado, era glorificar al Señor. Y partió al cielo a estar con su Señor, que era por quien él había vivido. Entonces, para él sí el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces, si nosotros logramos entender que nuestro vivir debe ser Cristo, como se dice ahora 24/7, no solo los fines de semana, sino en cada paso de nuestra vida, y que debemos glorificar su nombre porque ese es nuestro objetivo, con todo lo que eso conlleva, de esa manera vamos a entender que el vivir es Cristo, y si yo me muero, voy a ir a estar con el Señor por toda la eternidad, para quien viví en mi vida. Para ir cerrando el pensamiento, Colosenses 3, verso 1. Colosenses 3, verso 1. Dice, si bien pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y decíamos al principio que Esteban tenía los pies sobre la tierra. Era una persona común y corriente. Pero tener los pies sobre la tierra no significa tener nuestra vida en la tierra. Nuestra vida en la tierra es pasajera. Nosotros debemos entender que no debemos conformarnos a este siglo,
que nuestros pies están sobre la tierra porque debemos saber, entender y reconocer que somos débiles, que somos pecadores, que necesitamos la guía y la dependencia de Dios, como lo supo Esteban, porque decía que Esteban estaba lleno del Espíritu, es decir, que el que hablaba era el Señor a través de Esteban. Verso 2 dice de Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Decíamos también que Esteban tenía la mirada puesta en el cielo. Y si nosotros tenemos la mirada puesta en el cielo, ahí verdaderamente vamos a entender lo que entendió Esteban, su verdadero propósito, que era glorificar al Señor. Hay una canción que habla de Esteban, que en una parte de la frase me llamó la atención, que dice: prefiero las piedras de Esteban y no las monedas de Judas. Y la pregunta es, ¿qué preferimos nosotros? ¿Una vida con Cristo donde pueda haber dificultad, pero el final es una eternidad con Él? ¿O una vida alejados de Dios, rechazando su palabra, viviendo la buena vida, sabiendo que vamos a morir en algún momento y el fin es perdición eterna, o salvos como por fuego, o salvos con vergüenza de no poder mirar a los ojos al Señor porque no hice lo que Él me pidió, porque no viví para Él? Y como decíamos, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Volvemos a Hechos. Y el Espíritu Santo hablaba a través de él, el Señor hablaba a través de él. Y el Señor habla a través de nosotros y nosotros estamos dispuestos a seguir una vida que a Él le agrade. Pero no solo hablando y diciendo las cosas como son, sino con nuestra vida. Ayer nos decía Augusto Bucina en la reunión de matrimonios que predicamos más con nuestra vida, con nuestro testimonio. ¿Qué piensa mi vecino de mí? ¿Que soy distinto, que soy hijo de Dios o cualquier otra cosa? Yo pienso que Esteban quizá podría haber dicho: no me quieren escuchar, me voy, listo. Ya está, no me voy a arriesgar a morir por esta gente que no quiere, que me desecha, se tapa los oídos y encima me quieren tirar piedrazos. Pero no, Esteban sabía cuál era su propósito y su elección fue vivir por Cristo, y el morir fue ganancia, porque se fue con el Señor, lo dio todo. Y ojalá que en nuestra vida podamos elegir las piedras de Esteban y no las monedas de Judas. Que esas piedras que vuelan contra nosotros por ser distintos puedan ser una motivación para buscar más y más crecer en el Señor y no terminar alejados vendiéndonos por un par de monedas. Vamos para terminar, a Romanos, capítulos 3. Romanos 3. Verso 23, dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros nos corresponde como hijos de Dios vivir para Cristo, pero si hay alguien que en esta tarde, en esta noche, no ha aceptado al Señor en su corazón, hoy es el día de entender que, como dice este pasaje, todos somos pecadores y con pecado no podemos llegar a Dios. Capítulo 6, verso 23 de Romanos. Dice 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entender que todos somos pecadores, que la paga de ese pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. Ese regalo que envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros a la cruz, por gracia. La gracia es regalo inmerecido, porque no merecíamos eso, pero con esa obra nos permite llegar al Padre, nos permite obtener la vida eterna. Ahora, la pregunta es: ¿rechazarías este regalo? Debemos entender que después de la muerte hay eternidad. Hay vida eterna o hay perdición eterna. Hay un cielo o hay un infierno. Debemos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, pedir perdón por nuestros pecados, creer en el Señor, creer que Él vino a morir por nosotros y al tercer día resucitó, y aceptar este regalo. Y la pregunta es: ¿cómo acepto ese regalo? Capítulo 10 de Romanos, verso 8. Dice 10:8: mas
¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con una oración acepto al Señor y paso a poder vivir una vida con Él. Yo voy a leer algo, y con esto termino, que anoté, de una persona que por ahí puede haber escrito esto o pensado en esto. Dice: ¿qué sentido tiene para ti la vida? ¿Cómo la defines? Antes de conocer a Cristo, mi vida podía significar cualquier cosa: una carrera, fiestas, alcohol, un viaje, entre otras cosas. El temor de la muerte era tan fuerte para mí que no podía concebirla en mi mente. No podía ni siquiera hablar de ella. No entendía por qué Dios había diseñado eso para los seres humanos. A veces quería hasta convencerlo de cambiar de opinión y desistir de esa tan descabellada idea. Tenía la idea de que al morir dejaríamos de ser o de existir definitivamente y para siempre, y eso me llenaba de una angustia tremenda. Sin embargo, cuando vine al Señor, mi vida misma cobró un sentido totalmente distinto. Hoy comprendo que la vida no tiene sentido si Cristo no está presente en ella, que cuando Él habita en nuestros corazones no hay de qué temer, porque tenemos una esperanza viva de que un día, cuando partamos de esta tierra, cuando muramos, solo morirán nuestros cuerpos, pero nuestra alma, nuestro espíritu estará para toda la eternidad con el Señor. Sé perfectamente que si permanezco en Él y Él en mí, viviré para siempre. Hoy mi única preocupación con relación a la muerte radica en una pregunta: ¿estamos listos para cuando llegue ese momento? ¿Cómo saberlo? La respuesta es simple. Si para nosotros el vivir es Cristo, el morir será de seguro ganancia. Procura vivir en Cristo para que puedas vivir eternamente. Entonces, la pregunta, como dice el himno, sería hoy: ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? Algo tú debes hacer. ¿Aceptarás o rechazarás? Hoy tienes que resolver. Ojalá podamos entender, aceptar, no como estas personas a las que les hablaba Esteban, que despreciaron el mensaje, que entendían pero despreciaron el mensaje, y aceptar y que comience este vivir por Cristo para que el morir no sea ya un miedo, sino pase a ser ganancia, porque tendremos una vida eterna con el Señor donde todo será mucho mejor. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, Luciano. En la época de pandemia, no sé si se acuerdan, muchos se van a acordar, otros no, que una chica chilena hicieron una especie de reunión, ¿sí? Era una reunión en realidad, por las camaritas, por Zoom, y una chica chilena estaba casado con un hombre, ¿se acuerdan de dónde era? Sé que era de la parte de Afganistán, por allá. ¿Cómo? Ve. Ese nombre que dijo. Este hombre, en ese lugar, estaba, como decía Luciano, prohibido completamente hablar del Señor. Prohibido completamente tener una hoja de estas. Dice que cuando encontraban un versículo se lo memorizaban y rompían porque lo encontraban y los mataban. Le preguntaban si eran creyentes, decían que no, pero seguían hablando de la palabra. Seguían convenciendo gente. Esta chilena, él no hablaba en castellano, y esta chilena se fue para allá, lo conoció, tuvo un hijo con él, y ella empezó a conocer, aparte del Señor, empezó a conocer la vida que tenían ellos. Y ellos era hablar del Señor, y el mejor amigo de este muchacho estaba hablando del Señor y lo mataron. Se enteraron que lo fusilaron directamente, un tiro en la cabeza, listo, muerto. Él se entera y ella se entera y se pone a llorar desconsoladamente. Se puso a llorar de tal manera que él dice que la miraba y no entendía por qué lloraba. Ella apelando a su sentimiento de amistad, y él le decía: quédate tranquila. Él ya hizo el trabajo que venía a hacer. El Señor se lo llevó a estar con él con un lugar mejor. Y yo me pongo a ver a Esteban y yo digo: ni toda mi vida voy a hablar lo que habló Esteban acá. Ni en toda mi vida. Y como dijo Luciano,
El problema de esto es que después de que nos morimos, hay un lugar para algunos y un lugar para otros. Todos creemos que el infierno está gobernado por el diablo con un tridente, cara fea, muy fea, cuernos grandes y que digan vengan, vengan. Y son mentiras. El infierno lo hizo Dios para el diablo y para sus ángeles, para los demonios, para condenarlo al diablo a esa perdición eterna. ¿Y qué dice Apocalipsis 20? Esto va a pasar en un futuro. Está en la Biblia, va a pasar. Esto va a pasar en un futuro. Apocalipsis 20:11 dice, Juan es el que escribió este libro, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que la tierra y el cielo en ese momento huye y no hay lugar más para ellos. Dejan de existir. ¿Sí? Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y acá viene el juicio. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada muerto de esto, cada persona, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, a este infierno, a este lugar donde el Señor lo creó para el cielo, para el diablo y sus ángeles. A ese lugar fue la muerte, fue el Hades. ¿Y qué dice ahí? Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que esta vida, ¿cuánto podremos vivir? ¿80? ¿90? Mi papá tiene 90 años y mamá. Y yo sé que va a enterrar a alguno de sus hijos para que se muera tranquilo. Mi mamá tiene 83. Y si ustedes los ven lo que están sufriendo en dolores de sus cuerpos, y uno por ahí quiere decir, me gustaría tenerlo a mis viejos un poco más. ¿Para qué se están sufriendo? Y saben lo bueno de esto, que ellos creyeron en el Señor. O sea que yo sé que tarde o temprano los voy a ver en el cielo. Y yo sé que hoy un joven no puede pensar en la muerte porque es joven. Pero un viejo, uno ya entrado en años, empieza a pensar y empieza a decir, y ya el reloj empezó a dar la vuelta, y ya estamos de vuelta. Y ya empezamos a pensar en la muerte. Y ahora, como dijo Luciano, ¿dónde vamos a ir? Esta es la muerte segunda. Y la muerte eterna. Algo que va a ser, dice que es el lloro y el crujir de dientes eterno. Se va a escuchar y a escuchar y a escuchar por toda la eternidad. Dice que hubieron unos científicos que empezaron a escarbar en la Tierra. Está en YouTube, si quieren, búsquenlo. Los lugares donde más pudieron llegar, más profundo, querían llegar al núcleo de la Tierra. Dice que lo único que, no sé cuánto, 12.000 metros metieron. Gritos y lamentos. Y ustedes entran y se le ponen la piel de gallina, porque los gritos y lamentos dicen auxilio, ayuda, por favor. Voces y voces y voces, y por ahí traducen, Y es de no creer, porque decís, no sé. Yo por las dudas me dio temor en un momento cuando era chiquito y pedí perdón por mis pecados. Y yo me arrepentí. Y yo sé que me voy al cielo. Y sé que muchos de acá nos vamos al cielo. Y sé que muchos de acá vamos a estar todos juntos, un día. Versículo 15. Para todos los hombres y niños y mujeres que estaban ahí, acá no hay discriminación de género, Ese es el otro problema. Acá no hay la ley de género y todo esto que está saliendo. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiere estar inscrito?
Pida perdón. No hace falta pararse, gritar, decir tengo miedo, quiero irme al cielo. Pida perdón. Por temor, pida perdón, para que no se vayan al infierno. Porque está escrito, hay un cielo y un infierno. La muerte segunda o la vida eterna. La vida eterna el Señor la llama a todos aquellos que se arrepintió. Lo que leyó Luciano. ¿Mas qué dices? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es fácil, serás salvo. Porque, y acá aclara, siempre lo bueno de esto es que nos aclaran, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, en esta noche, no hace falta gritar, hablar, pararse. No, ahí sentado en el asiento donde estás. Cerrá los ojos, pedí perdón por tus pecados. Decirle, Señor, yo no quiero irme al infierno, yo quiero irme al cielo. Y Él va a entender, porque Él conoce todo de nuestra vida, todo, lujos y detalles. Lo que nosotros podemos esconderle a cualquier persona, Él lo conoce. ¿Sí? Los invito a que lo hagan el que no lo ha hecho por temor, para que se salve. Y aquellos que lo hemos hecho, agradezcamos al Señor, que sabemos que tenemos en un futuro muy cercano, porque ya este mundo no da más, la presencia eterna con el Salvador. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tú eres claro para nuestras vidas, para nuestro entendimiento. Te pedimos, Padre, que podamos ser hijos fieles ante ti, que podamos llevar tu palabra bien en alto, no negar tu nombre. Ayúdanos, Padre, a día entender más de tu mensaje, de lo que quieres para nuestra vida, sabiendo, Padre, que esto te agrada a ti. Pedirte, Padre, por las almas que aún no te conocen, pedirte porque tu Espíritu haga la obra, para que si hay un pecador, Padre, que pasa de muerte a vida, sabemos que va a haber gozos en los cielos, sabemos, Padre, que vamos a tener gozo entre los hermanos, porque se van uniendo en las filas del cristianismo cada vez más gente. Y sabiendo, Padre, que en un futuro muy cercano, una vez que se complete ese número de personas que se han arrepentido, tú vas a venir por tu iglesia, nos vas a llevar contigo, Padre, y de ese momento va a ser mucho mejor. Te pedimos, Padre, también por los alimentos que vamos a consumir, que tú los bendigas y que sean para nuestro bien. En el nombre del Señor Jesús, amén, Señor.